Muy buenas a todos, espero que se encuentre bien. En esta ocasión especial les expondré sobre los biomas, sus tipos y sus diferentes clasificaciones. Mi nombre es Wilmer Mauricio Pulido Salinas y mi grupo está conformado por los que pueden visualizar en las diapositivas. Primero que todo, debemos entender qué es un bioma, y este lo podemos definir como el conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y las especies animales que predominan e interactúan en estos ecosistemas. Ahora bien, la zona tropical cubre el 30% del globo terrestre, donde existen varios sistemas de clasificación de biomas, pero generalmente se basa en aspectos climáticos, en la estructura, en la función de las interacciones de los seres vivos y en el tipo de suelo. Dentro de los trópicos se entra lo que son las selvas tropicales, los bosques secos, las sabanas, los marismas y humedales. Estos biomas tropicales van desde el Ecuador hasta las latitudes 20 grados norte y sur, que conforman selvas tropicales y bosques tropicales. Es importante recalcar que el clima es la característica más común en clasificación de biomas, y encontramos al menos 6 sistemas de este tipo. El sistema de clasificación de Köppen-Geiger deduce que la vegetación autóctona es la mejor expresión del clima y se rige porque emplea las temperaturas anuales y mensuales, además de la estacionalidad de las precipitaciones. Lo anterior sirve para distinguir diferentes categorías de biomas. Se tienen distintos grupos de clima, como podemos ver en el mapa, aunque hablaremos más detalladamente más adelante de estos. En este caso tenemos el clima tropical, que su principal rasgo climático es la ausencia de invierno y una temperatura media superior a los 18 grados centígrados en todos los meses del año. Tenemos el clima seco, que son precipitaciones escasas, el clima mesotérmico, que tiene inviernos suaves, en los que el mes más frío nunca presenta temperaturas medias inferiores a menos 3 centígrados. Tenemos el clima templado de invierno riguroso, que los inviernos son tan fríos tanto que la temperatura media mensual de estos meses es inferior a los menos 3 grados centígrados. Y el clima frío, que es como más equilibrado, que es prácticamente sin verano, donde la temperatura del mes más cálido del año no alcanza los 10 grados centígrados y donde no crecen árboles. El clima tropical incluye los bosques húmedos tropicales y se caracteriza por un clima tropical húmedo y seco, es decir, fuertes lluvias o con altas temperaturas como las sabanas. La temperatura del mes más frío es mayor o igual a los 18 grados centígrados. Los bosques húmedos tropicales se encuentran principalmente en África Central y Occidental, en Amazonía, América Central, entre otras zonas del globo. En el clima árido, la precipitación media anual es 10 veces menor que el umbral de precipitación, y la precipitación es menor que la evapotranspiración potencial. Este clima se encuentra en áreas desérticas o en los trópicos. En los climas templados, la temperatura promedio del mes más cálido es superior a 10 grados y varía de 0 a 18 grados en el mes donde hay más frío. Este grupo también se puede dividir en 5 categorías: verano seco, invierno seco, verano caluroso, verano frío y verano cálido. Asimismo, una zona tiene clima frío cuando la temperatura del mes más caliente es superior a 10 centígrados y la del mes más frío es inferior a o igual a 0 centígrados. En los polares, la temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 centígrados, y este grupo incluye la tundra polar, donde la temperatura media del mes más cálido es superior a 0 centígrados, y la fría polar, donde la temperatura media del mes más cálido es inferior a 0 grados centígrados. Sistema de zonas de vida de Holdridge. En este sistema se incluye 4 propiedades en el sistema de zonas de vida para clasificar la vegetación global, donde en este se usan variables como la precipitación anual total, que es evaluada en escala logarítmica, la relación de potencial de evapotranspiración, con las siglas ETP, y también tenemos la media precipitación total anual, la evapotranspiración potencial, la biotemperatura media anual, que esta quiere decir que la temperatura media por encima del punto de congelación, después de eliminar las temperaturas por debajo del punto de congelación, junto con las que superan los 30 grados centígrados. Entonces, este sistema es muy importante para hacer estas identificaciones. Bien. También tenemos otros sistemas de clasificación de biomas, como la clasificación de bosques según sus especies vegetales, donde los bosques se clasifican según la naturaleza de sus especies constituyentes y la fase de sucesión. El tipo de vegetación en un lugar dado depende del clima, las propiedades físico-químicas del suelo, la topografía, la elevación y la historia del sitio, los antecedentes. Por otro lado, tenemos la clasificación forestal basada en el estado nutricional del suelo, la cual se rige por la fertilidad de este,
Esto porque los suelos en las selvas tropicales generalmente tienen niveles de fertilidad moderados a bajos, a pesar de tener un alto contenido de humus, la acumulación de óxidos de hierros y aluminio y la pérdida concomitante de silicio y cationes básicos caracterizan la laterización. Con lo anterior, los bosques tropicales húmedos se han clasificado en bosques productivos sostenidos por suelos moderadamente fértiles. Básicamente estos se dividen en dos, en bosques sobre oxisoles, ultisoles, que son ricos en nitrógeno y que ciclan pequeñas cantidades de fósforo y calcio, y bosques tropicales montanobajos en nitrógeno. Clasificación forestal basada en la función. La función es el criterio más importante para la clasificación forestal entre varios usuarios de productos forestales, porque los bosques, dependiendo de su función, se clasifican en productivos, que están destinados principalmente a la producción de madera, a través de la tala obviamente, culturales, destinados a rituales o ceremonias, comunitarios, donde pues aquí hacemos referencia a lo que pertenece a los campesinos. Estos son los encargados de desarrollar y aplicar un plan de manejo a los recursos que proporcionan estos bosques. Y también conservadores, que hablamos de los parques naturales, reservas forestales, pues estas son zonas de conservación ambiental. Tenemos otras clasificaciones como la clasificación de biomas tropicales semiáridos, donde los biomas tropicales semiáridos consisten principalmente en bosques secos y sabanas. Las sabanas se clasificaron en base a su fisonomía y composición florística. Esta clasificación incluye bosques de sabana, zonas verdes de sabana, pastizales de sabana, sabanas y matorrales de árboles y arbustos bajos, y comunidades de matorrales. Ahora bien, principales biomas tropicales húmedos y semiáridos. En estos tenemos el trópico de Cáncer y Capricornio. Asimismo, hay biomas que se encuentran en la cuenca del Congo, América Central, entre otros. Entre estos también tenemos las selvas tropicales de la selva del Congo, que son manglares, son bosques densos de hoja perenne, o sea que se encuentran a lo largo de la costa atlántica de Angola, Gabón, Guinea Ecuatorial, Camerún, Congo, República Democrática del Congo. También tenemos los bosques semicaducifolios, que se encuentran en el noreste de Gabón, sureste de Camerún, sureste de República Centroafricana. Tenemos bosques de transición, tenemos bosques de galería, tenemos pantanos frescos, bosques que se encuentran alrededor del río Congo. Y pues en estos bosques como tal la temperatura media anual varía entre 26 a 27 grados centígrados y la humedad relativa es muy alta y a menudo superior al 90%. Ya hablando de los manglares tropicales, estos están formados por árboles y arbustos que crecen con mayor frecuencia en aguas de tipo salinas. Biomas tropicales, clasificación y descripción. La Combritácea es una especie que se encuentra mayoritariamente en estos bosques. Por ejemplo, los bosques de transición se caracterizan por abundantes árboles de hoja perenne y unas pocas especies de hoja caduca. Los bosques pantanosos son menos densos que los bosques de tierras altas, tienen árboles medianos en pantanos y pues desarrollan zancos, y pues acá la especie más abundante es la Ouangia africana. También tenemos los bosques galería, que son los que se forman o forman corredores a lo largo de los ríos. Y por último tendríamos los bosques tropicales, que pues estos son como los más densos, en tierras bajas y en bosques más que todo submontanosos, donde estos se encuentran entre 900 metros y 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahora viene lo que son las selvas tropicales de América Central y del Sur. Estos en sí se extienden desde el sur de México hasta Bolivia. Estos bosques consisten principalmente en bosques húmedos, caducifolios y semiperennifolios estacionales. Estos se encuentran en el sur de México, algunas islas del Caribe, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Belice. Y los bosques ecuatoriales de tierras bajas, en su mayoría que se encuentran en la cuenca del Amazonas. Y tienen muchas especies arbóreas dominantes como la arecácea, la morácea, la viristicácea, entre otras. También tenemos lo que son las selvas tropicales del sudeste asiático, que son bosques más que todo de tipo lluviosos y se encuentran en China, Indonesia, en Malasia, en Japón, en esa zona oriental del mundo. Las especies dominantes en estos tipos de selvas son las lauráceas, apotáceas, las melastomatáceas, entre otras. En las sabanas australianas, estas se definen como paisajes con una capa continua de pasto y dispersos árboles.
En Australia la vegetación de sabana varía de pura pastizales a bosques densos y se pueden clasificar sobre la base de la planta disponible. Las sabanas africanas se encuentran entre bosques tropicales y biomas desérticos. Estas pues consisten y se sitúan más que todo en el norte de África, entre Sahel y sabanas de Sudán. También tenemos las sabanas sudamericanas, que estas se conocen como llanos, llanos venezolanos, llanos del Valle del Río Magdalena, llanos de Mojos en Bolivia, y más que todo son de campo cerrado y campos de humaita que son ubicados en Brasil. La importancia de los bosques tropicales y semiáridos es que son importantes sumideros de carbono, ya que al absorber el dióxido de carbono atmosférico juegan un papel importante en la reducción de efectos invernadero y pues mitigan el cambio climático. Y estos presentan una gran materia prima para las necesidades humanas. Tienen grandes proporciones que son usadas por la humanidad. También es importante entender que estos bosques son focos de biodiversidad y proporcionan agricultura, tierras rurales para las personas que viven alrededor o dentro de estos bosques. Esto sería todo, espero que les haya gustado y que hayan entendido. Muchísimas gracias.